¿Es la Virgen la que se aparece? No, yo os he dicho muchas veces que yo estoy seguro que la Virgen jamás se ha aparecido. He dicho alguna vez, se me ha escapado, que si acaso, que es concederle mucho para que no se enfaden los maños, la Virgen allá en Zaragoza. ¿Por qué? Porque vivía todavía y el fenómeno de la bilocación sí se da. Pero lo demás, toda esta diarrea de apariciones que tenemos ahora aquí en España y en todas partes, porque el fenómeno de las apariciones tremendo, está de moda. Porque hay muchas apariciones que llegan a los medios de comunicación y que gozan de una fama más o menos efímera y algunos de fama duradera, pero es que hay decenas, tal vez centenares de lugares de apariciones marianas en este país que a lo mejor eso no pasa más allá de los 2 o 3 pueblos vecinos. Y son lugares donde se producen apariciones marianas con todos los fenómenos, toda la corte de fenómenos habituales como se produjeron en Lourdes, en Fátima y demás. Vamos a hablar de Garabandal, que se van a cumplir pronto los 35 años de la primera aparición, porque encaja en lo que es típico en las apariciones marianas. Es un grupo de niñas, en este caso eran 4. Ven una figura alta que interpretan como el arcángel San Gabriel o San Miguel. Al cabo de unos días ven a la Virgen y se empieza a generar en torno a ellas un movimiento de unas dimensiones tremendas. Como en tantas apariciones marianas, eran ellas las únicas que veían a las apariciones, caían en éxtasis aparatosos que a veces duraban más de 1 hora y media, en las que según algunos testigos incluso se producían levitaciones. Hay un testimonio, pues no sé si es me parece que de un jesuita también, que bueno, pasó la mano por debajo de una de ellas. ¿Cómo fue la historia? Pues la historia, como tú bien dices, yo pienso igual que Salvador, no creo que sea la Virgen la que se aparece, pero lo que sí está muy claro es que en torno a este fenómeno, sea cierto o fraudulento, se producen una serie de fenómenos paranormales que atestiguan que allí hay algo extraño. Por ejemplo, en torno a Garabandal, estas 4 niñas, una de las cosas que les pasó en los primeros meses, concretamente, creo recordar que fue el 27 de julio, sí, el 27 de julio, pues estaban las 4 niñas, como siempre, reunidas en el lugar donde supuestamente se manifestaba la Virgen del Carmen, y estaban en éxtasis, estaban tumbadas en el suelo, posturas totalmente rígidas y unas expresiones pues que irradiaban felicidad. Teóricamente estaban viendo a la Virgen. Y en un momento dado hubo un joven sacerdote, Ramón Andreu, que dijo que le habían practicado a estas jóvenes, le habían pinchado, incluso les habían quemado, les habían golpeado, y las jóvenes no mostraban ningún tipo de dolor. Incluso se les puso un potente foco sobre la cara y no mostraban ningún tipo de parpadeo, ni la pupila se dilató. Por lo tanto, ahí había algo extraño, había un fenómeno paranormal. Incluso lo que tú comentabas fue precisamente el jesuita José Barzaski, que en su momento dijo un testimonio que recogió de una persona que parece ser que pasó la mano por debajo de Conchita, una de las jóvenes, y según dijo no tocaba el suelo. Se quedó, imagínate, se quedó asustado. ¿Cuáles son, Salvador, tu experiencia, los fenómenos que acompañan una aparición mariana? Me dejas decir una cosa sobre Garabandal. Yo viajé en uno de mis 106 atravesadas del Atlántico, pues vine de Nueva York aquí a Madrid, o iba de aquí a allá, no me acuerdo, y con la madre de Conchita. Luego visité a Conchita en Nueva York porque se casó curiosamente con un... Conchita es una de las niñas videntes, sí, la principal vidente. Y luego otra más se fue para allá también y se casó con otro norteamericano. Y me dijo muchas cosas muy curiosas que a mí, detallitos pequeños que me interesan mucho desde otro punto de vista completamente diferente. A propósito de lo que dijo ese joven a quien no tengo el gusto de conocer, el jesuita Andreu murió, me parece, enseguida. Sí, efectivamente. Y es otra cosa muy interesante. Y para que vean ustedes lo de Garabandal, a pesar de que es un pueblo, yo cuando estuve ya hace muchos años, perdido allá, no se podía ni llegar en coche, en Santander. Fíjense que yo he recibido durante un tiempo, ahora ya no, pero siguen publicándose una revista sobre Garabandal en Australia, mensual, y hay otra revista en la India sobre Garabandal, y así se llama, Garabandal, en la India. Y sin embargo no están reconocidas por la Iglesia oficial esas apariciones, ¿no? Es que la Iglesia, las jerarquías se están poniendo por fin un poco sabias y se dan cuenta de que hay algo les huele a chamusquina eso, de que toda esta fenomenología milagrosa de apariciones de Virgen no es lo que parece ser, pero oye, me han tardado 2000 años en darse cuenta. Porque Salvador, ¿qué crees que es lo que sucede? Si no es una aparición mariana, ¿qué pasa ahí? Primero, hay que decir, a pesar de que da impresión de que no tomamos con seriedad los fenómenos paranormales, que de los muchos fenómenos que estudia la paranormalogía o la parapsicología, los fenómenos paranormales, de los muchos que hay, uno de los más importantes y de los más profundos es el fenómeno de las apariciones, en la cual, pese a lo que digan los científicos, que todos lo saben, la megaciencia sobre todo,
que les pasa como a la zorra con las uvas, que como no pueden explicar una cosa tan rara como es eso, por ejemplo, que 70.000 personas o 100.000 vean al sol que da vueltas, que en realidad no es el sol, pero bueno, todas vean un milagro en el cielo, que no es fácil de fingir. Como no lo pueden explicar, pues dicen como las zorras tan verdes. Es decir, eso es una estupidez y no quieren hablar más de eso. Y lo mismo tampoco estoy de acuerdo con los periodistas que todo lo ven un montaje. Montaje, no hay montaje. Ahí hay algo tremendamente interesante. Es un fenómeno de las apariciones, es un fenómeno trascendente. Es decir, que nos saca de nuestro continuum espacio-tiempo. Y es, por decirlo así, una ventana que se nos abre hacia otras realidades, hacia otros niveles de existencia, de los cuales nuestra física no sabe nada, y nos asomamos a eso y quedamos atontados, y por eso no hay explicaciones. Ahora, si quieres que yo te diga qué es donde yo he llegado, porque yo le he dado muchas vueltas a eso, y me importa un pepino lo que digan de mí o lo que digan otros. Yo digo lo que yo pienso, y esto en cierta manera no solo lo he estudiado, lo he vivido y lo he padecido, ¿entiendes? Lo he padecido en mis carnes. Para mí las apariciones marianas no son más que una manifestación de otras inteligencias extrahumanas, que la humanidad, pues por amor propio y precisamente por el trabajo de estas inteligencias, ¿verdad?, que nos manipulan como les da la gana, pues nos ha hecho creer que nosotros somos, como nos dicen las religiones, por lo menos el cristianismo, la Biblia, somos los reyes de la creación. Yo siempre digo, si realmente Dios lo mejor que ha hecho es al hombre que se retire como creador, que se haga el harakiri. ¿Por qué? Porque este mundo es un corral de vacas, a pesar de que somos tan inteligentes. Hay otras inteligencias, no solo en el cosmos, aquí en la Tierra. Y en las apariciones, ¿eso es qué es? Pues algunas de ellas menos evolucionadas, o por jugar, o por lo que sea, porque se nos escapan sus intenciones, se manifiestan y aparecen, y en este caso entre nosotros se disfrazan de la Virgen María o del Arcángel San Miguel. Pero sepan ustedes que el fenómeno de las apariciones se da en todas las religiones, en todas absolutamente, y se da fuera del contexto religioso. Aparecer seres, incluso animales, que no son de este mundo, vamos, eso no hay más que leer un poco, y estos días, sobre todo, parece que en estos años se está incrementando. Lo hay en todas partes. Ahora, precisamente, y Fernando sabe muy bien, la revista Enigmas acaba de publicar un artículo que publicó precisamente mi mujer, que es la que sabe más de Puerto Rico, sobre un animal que está manifestándose allí y que no es de este mundo porque hace cosas rarísimas, y no crean que es un decir, no. Hay 2 senadores que han presentado ya una especie de proyecto de ley para estudiar, y hay alcaldes que se han puesto ellos al frente de un grupo de gente para ver cómo consiguen atrapar a este animal, cosa que no conseguirán nunca, ¿verdad? Porque estamos ante seres que se manifiestan en este caso de esta manera tan rara, animalescamente, que son más inteligentes que nosotros y que no podemos entender bien. Las apariciones no son más que un tipo de manifestaciones de esto, pero que no es la Virgen, no es la Virgen. Sí, Lorenzo, querías decir algo. Sí, me gustaría traer la colación de que Salvador ha mencionado la muerte de Luis Andreu, el hermano del otro sacerdote. Sí. El caso es que fue una cosa muy mencionada en su momento, porque por el modo en cómo murió esta persona. Esta persona fue a Garabandal, estuvo con las niñas, y al volver, en el viaje, en el trayecto de Santander a Torre la Vega, pues parece ser que esta persona empezó a comentar que la Virgen le había hecho un gran regalo. Había visto por fin que lo que decían las niñas era algo cierto. El hombre irradiaba felicidad. Fue a decir esto, murió. Se quedó en el sitio. Entonces, ahí es cuando la gente empieza a ver en el foco Garabandal, por así decirlo, empiezan a ver la posible aparición del maligno, de Satanás, del diablo. Incluso el padre José Balzarsky defendía que aquello era una aparición satánica, poco menos. Y se empiezan a suceder las muertes. Luego también, cuando el joven obispo de Santander también, el monseñor Puchol, muere diciendo, ay Dios mío, ¿qué me pasa? Ay Dios mío, ¿qué me pasa? Pues ya ven allí la garra del maligno. Y otros llegan a ver también, los más fanáticos llegan a ver, pues nada, que es la reprimenda de la Iglesia del cielo por decir que aquello es falso. Balzarsky tiene un libro sobre su tesis es que Garabandal es todo demoníaco, pero eso es, fanatismo de él, falta de información e ignorancia. En torno a las apariciones marianas, que es el tema de hoy, que se podría generalizar a otros muchos temas, inevitablemente se produce una manipulación de todo tipo. La primera, pues la que ejerce, o la que ejerció en su momento las autoridades locales, la iglesia local, y luego después la iglesia general. Luego lo comercial, que también se establece ahí. Luego los grupos que cuentan con dinero. Estamos hablando de
de temas que mueven miles de millones de pesetas, como sucedió en el Palmar de Troya, como está sucediendo en el Escorial ahora. En el Escorial es espectacular, claro. Sí. Entonces, son temas que promueven con facilidad, por un lado los sentimientos y por otro lado la manipulación y la especulación. Pero la primera, tal vez, pues Salvador decía que este tipo de entidades se presentan tomando la apariencia o el papel de la Virgen o de alguna figura del panteón religioso. Ni siquiera es siempre así. Si uno se coge y lee detenidamente cómo se produce la génesis de las apariciones de Fátima, es que aquello no era la Virgen inicialmente. Es una interpretación que se hace de la visión que tuvieron aquellos pastorcillos, es una interpretación que se hace por parte del pueblo. Ellos hablan de una señora que medía unos 50 centímetros de altura, con una especie de bata guateada, ese era el aspecto, y con una bola luminosa en la mano, con un aspecto que encaja perfectamente en la iconografía que rodea al fenómeno OVNI. Después, eso se transforma en la Virgen. Hay un caso ahora reciente, un grupo, una secta que se está extendiendo, ya está aquí en Europa también, que se inicia en Brasil, que es la del Santo Daime, que está basada en el consumo colectivo de la ayahuasca y otras cosas. A Ireneo, al primero, un bracero que tiene la primera aparición bajo el efecto de la ayahuasca, él habla de la reina de la floresta. Ahora ya se ha transformado en la Virgen de la Concepción. Es decir, hay una impregnación y una manipulación muchas veces añadida, y es como marcarles el camino a estas entidades, que lo ven muy trillado y muy fácil, y que en el fondo a mí me da la impresión, Salvador decía que no sabemos por qué hacen estas cosas, yo tampoco lo sé, pero lo que parece clara su intención es de aglutinar grandes cantidades de gente, no sé con qué finalidad, y convocar una tormenta de sentimientos. Es lo escalofriante, no es lo que sucede ahí a nivel paranormal o a nivel espectacular, lo escalofriante es la tensión que se palpa en el ambiente, el fanatismo que llega. Yo he estado en muchos de estos lugares y rodando en el Palmar de Troya y en otros sitios, y es que no te atreves a pestañear, porque la sensación es que todo ese fanatismo, en cuanto hagas un gesto de escepticismo o de crítica, se va a volcar contra ti y te van a lapidar o te van a comer vivo. Cualquier cosa es posible. Esa convocatoria de sentimientos, y Salvador habla muchas veces de ello en sus libros, esta gente, este tipo de entidades parece que gozan con el sentimiento, con la angustia o con los sentimientos fuertes de los humanos, sería una de las interpretaciones posibles para ese tipo de manifestaciones. La Iglesia ha caído en la cuenta por fin de que no es así. Hay hoy día en muchas de estas apariciones que son totalmente ridículas algunas las cosas que dicen. Y los que conocemos un poco, y esto lo apuntaba ahora Fernando, el fenómeno OVNI, vamos, es que hay un cruce de cables tan enorme que algunos, como no admiten el fenómeno OVNI, bien, Dios los bendiga y que sigan sin admitirlo, pero los que lo conocemos a fondo nos quedamos pasmados de cómo la Virgen se presenta muchas veces en unos vehículos que pueden ser descritos perfectamente como ovnis, por la forma que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dicen los videntes, y viceversa, los tripulantes de los ovnis nos dan muchas veces mensajes religiosos. Pero muchas veces algunos lo dicen claramente así, ¿verdad? Y dicen lo mismo que vemos en algunos de los videntes: haced que venga mucha gente, que se junten aquí. ¿Por qué? Porque ellos quieren eso. Nos lo han dicho allá y lo sabemos por otros lados, que viven a veces de nuestros sentimientos, porque muchos de ellos no tienen sentimientos y gozan cuando la gente está excitada. Y cuando hay una gran multitud fanatizada esperando el milagro, entonces se produce algo, un tipo llámale como lo que quieras, ¿verdad? Pero es algo real, físico, aunque sea invisible, y ellos lo captan. Como nosotros cantamos, por ejemplo, las ondas hercianas que andan ahora por el aire, se captan. Si tienes el aparatito llamado radio, las captas. Y ahí están. Y yo digo siempre, esta habitación está en este momento lleno de todas las voces de todos los locutores de España y del mundo. Aquí, en esta habitación. Mi pensamiento es que las religiones le han hecho, consideradas globalmente, le han hecho a la sociedad, a la humanidad, a la raza humana, mucho más daño del bien que le han hecho. Y se puede demostrar con la historia en la mano. Todas las religiones empiezan hablando de amor, ¿verdad?, para atraer, porque si hablaran de odio nadie seguiría tras de ellas, pero acaban incluso en la nuestra, en el cristianismo. Es una religión, y que me perdonen los creyentes, que está chorreando sangre por todas partes. Lo que pasa es que la gente lo desconoce, como yo lo desconocí por muchos años, pero ¿cómo se puede tener una historia en que hay cruzadas contra los turcos, cruzada contra los mismos cristianos, contra los cátaros, contra los valdenses, matando en un día 20.000 cristianos que eran más cristianos que los que los atacaban? Porque los cátaros significa, cásaros significa puro en griego, y querían la pobreza del evangelio, y los descuartizó un papa que tenía el nombre de Inocencio III, que era un salvaje.
y le repitió la dosis al poco tiempo. Una religión que ha tenido también unas inquisiciones bestiales. Léanse ustedes al catolicísimo Menéndez y Pelayo, verán cómo describe, y lo describe además con un regozo interno de que se defendía la gloria de Dios, cómo se quemaba a los pobres herejes. ¿Por qué? Porque vendían Biblias, es decir, la palabra de Dios, en fin. Y vemos todo lo que han hecho las religiones en el mundo. Por eso yo creo que las religiones a la larga le han hecho mucho más daño a la humanidad. Es para mí, así lo veo yo, y que me perdonen de nuevo los que no crean así, es una estrategia terriblemente inteligente para tener a los hombres peleando, y hace miles de años que estamos en esto. Salvador Freixero, de todas maneras, tú lo has vivido todo en tus carnes, porque te has metido siempre dentro de todas las historias, porque has sido sacerdote, ¿verdad? En fin, lo has vivido muy de cerca y muy desde dentro. Para ti tiene que haber sido una serie de rupturas y de decepciones impresionantes a través de lo que es la razón y el estudio, ¿verdad? Para mí fue un shock terrible, terrible, cuando escribí Mi iglesia duerme y se juntaron todos los obispos de Puerto Rico y me hicieron una especie de auto de fe allí, que gracias a Dios, como ya no hay hogueras, pues no me quemaron, pero me dijeron que me fuera a freír churros. Y me dieron un billete de $100, y con eso me mandaron. Yo tuve el buen gusto de devolvérselo y me quedé pues con una mano antes y otra atrás, ¿verdad? Pero eso era lo de menos. La cuestión es el shock interno que yo tenía cuando poco a poco fui cayendo en la cuenta de que mis 16 años de formación jesuítica se habían convertido en nada, absolutamente. Y después, cuando me he metido realmente a estudiar teología y a leer las chorradas que dice Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo más grande, y solo se lo puedo demostrar el día que yo publique lo que tengo ahí, cosas sacadas directamente de Santo Tomás, unas chorradas increíbles, ¿verdad? Si los ángeles tienen el mismo humor por la tarde que por la mañana, y cosas por el estilo, eso dice Santo Tomás, y cosas por el estilo. Entonces, claro, uno se le hundió todo, y me costó mucho trabajo asimilarlo, pero después lo asimilé, y me he dado cuenta de que la vida es un misterio, la vida es un sueño, y que hay otras religiones, sin ser yo budista ni hinduista, cuando me acerqué a ellas vi que tenían puntos de vista más sabios que el nuestro. Tampoco creo en ninguna de ellas, igual que cuando me metí a estudiar el espiritismo a fondo en Brasil, viendo fantasmas, tocándome los fantasmas, etc. Por mucho que no lo crean los sapientísimos sabios. Pero tampoco me hice espiritista, me di cuenta que era una manifestación más de algo que realmente no entendemos. Y aquí estoy yo con mi cabecita, ¿verdad?, juzgando estos fenómenos que son los que me interesan. No me interesan ni las politiquerías ni las mentiras de Felipe González. No me interesa nada de eso. Yo vivo tranquilamente, uso mi cabeza, y cuando tenga que irme al otro mundo, iré con la cabeza levantada, y lo que sea sonará, porque nadie sabe absolutamente nada del más allá. Nadie. Porque estas vírgenes, y termino ya, mienten, dicen mentiras a todo lo que da. Dicen mentiras como las han dicho siempre, porque los famosos profetas del Antiguo Testamento no pegaron una. Las profecías que dijeron, lo que pasa es que los fanáticos creen que todo se cumplió. No se ha cumplido nada de las cosas que decían, aparte de que decían muchas cosas genéricas.